Un niño silencioso escuchó el grito de un caballo encadenado en el bosque, pero lo que encontró tras seguir ese sonido cambió su vida para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes llenas de misterio, coraje y descubrimientos inesperados. La tarde caía con un viento seco que arrastraba hojas muertas por los caminos de tierra. Los perros ya no ladraban. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, y entre ese silencio Noah corría. Sus pies descalzos golpeaban la tierra con una urgencia que no entendía. Solo sabía que algo lo había despertado. Un sonido agudo, penetrante, como un lamento que cruzó los árboles y se le metió por el pecho. No era un grito humano, no del todo, pero tampoco era un animal cualquiera. Atravesó la reja medio caída del viejo cementerio y se internó en la vereda que llevaba al borde del bosque. El aire era más frío ahí, más denso. Cada rama parecía un dedo señalando, cada sombra una advertencia. ¡Noah!, gritó la voz de su abuela a lo lejos, desde la casa. «¡No te metas ahí!». Pero ya era tarde. Lo había escuchado. Detuvo su carrera de golpe justo antes de pisar un nido de espinas. Su respiración era agitada, el corazón golpeaba como un tambor de guerra. Sus ojos, grandes, oscuros, barrían la vegetación buscando algo. Nada, excepto su reflejo, temblando en el vidrio roto de un marco abandonado junto a un tronco. Se quedó ahí, quieto. Horas antes, la mañana había comenzado con el mismo silencio denso que envolvía toda la aldea de San Raúl del Monte. Doña Elvira preparaba té de boldo mientras hablaba sola, como cada día. «No olvides ponerle agua al gallo, Noah. Y si vas al pozo, no te acerques mucho. Ya sabes lo que pasó la última vez». Noah no respondió. No lo hacía desde hacía 3 años. En lugar de palabras, colocó el jarro frente a ella, tibio, humeante, y la miró como quien quiere decir mucho y no puede. Doña Elvira suspiró. Se sentó en su silla de mimbre y acarició el escapulario que colgaba de su cuello. «No me mires así. Hay cosas que es mejor no recordar». El niño salió sin hacer ruido. Sabía que el bosque comenzaba justo donde terminaban los límites de la confianza, y ahí era donde se sentía menos solo. Al borde del bosque, Noah encontró una figura que no esperaba, el espantapájaros del sembradío del vecino, caído y quemado. Los brazos, antes extendidos, parecían ahora cubrirse el rostro. Una cuerda colgaba floja de su cuello chamuscado. Una advertencia. Noah dio un paso atrás. Fue entonces cuando escuchó el relincho. No uno normal. Era largo, doloroso, como si se le desgarrara algo por dentro. Venía del fondo, donde ni los leñadores se atrevían a cortar árboles. Volvió la vista hacia el pueblo. Nada. Humo saliendo de las cocinas, niños gritando en la escuela vieja, gallinas sueltas. Nadie más lo había oído. El corazón volvió a latirle rápido. Dio un paso, luego otro. Se adentró en el bosque, las ramas crujían como huesos viejos. El olor a humedad mezclado con hojas podridas le invadía la nariz. Una rama le rasguñó la pierna, pero siguió. Y entonces lo vio, no al caballo, a los ojos, 2 ojos oscuros, brillando entre los matorrales, quietos, fijos en él. Noah no se movió. Algo se le revolvió en el estómago. Trató de retroceder, pero su pie se enredó con una raíz. Cayó de espaldas, levantando una nube de polvo y musgo. Cuando alzó la vista otra vez, los ojos ya no estaban. Solo el eco de otro relincho, más lejos esta vez, más profundo, un retumbar suave en el pecho, como si lo llamara. Y por primera vez en mucho tiempo, Noah deseó poder gritar. Aunque fuera una sola palabra, el olor a humo volvió primero, espeso, amargo, pegándosele a la garganta como si fuera ayer. Noah no sabía si estaba soñando o recordando, pero el sonido del fuego tenía la misma fuerza que un trueno rompiendo la noche.
La casa crujía, las paredes gemían como si dolieran, su madre gritaba el nombre de su hermana, y él, apenas de 8 años, miraba el resplandor naranja reflejado en el vidrio de la ventana. No podía moverse, las llamas crecían, bailaban, devoraban todo. «¡Noah, saca a Lía!», le gritó su madre desde la puerta tosiendo cubierta de ceniza. Lía, su hermana pequeña, 5 años, la risa más pura que él había conocido, estaba arriba, en su cuarto, abrazando su muñeca de trapo. Noah corrió, el humo le raspaba los ojos. Subió los escalones a tientas, cubriéndose la boca con la manga. Cada paso era una decisión entre el miedo y el amor. Llegó a la puerta, golpeó. «¡Lía! ¡Abre!», gritó, pero su voz ya temblaba. Escuchó el llanto detrás, luego el golpe de algo que caía. Empujó con el hombro y la puerta cedió con un quejido. Las llamas se reflejaron en sus pupilas. La cortina ardía, el techo goteaba brasas, y ahí estaba ella, acurrucada en un rincón, con los ojos abiertos de terror. Corrió hacia ella, la levantó en brazos y trató de bajar, pero el fuego ya bloqueaba las escaleras. Buscó otra salida, la ventana. La abrió con fuerza, el aire frío entró como un golpe de vida. «Tranquila, Lía, tranquila», susurró, aunque la voz se le quebraba. La bajó por el marco como pudo, la sostuvo con ambas manos, sintiendo su peso y su miedo. «Salta, Lía, te voy a atrapar». Ella lo miró, dudó, llorando, y entonces una viga cayó detrás de Noah, haciéndolo voltear. Un segundo, solo un segundo. Cuando regresó la vista, el fuego ya la había alcanzado. El grito de Lía fue algo que ningún viento logró borrar. El mundo se deshizo en rojo y negro. Noah no recuerda cómo salió. Solo recuerda el suelo frío y las manos de doña Elvira arrastrándolo fuera, mientras el techo se venía abajo. «Ya, hijo, ya pasó», le murmuraba la abuela, aunque las lágrimas le corrían por la cara. Después, todo fue silencio. Los días siguientes, el pueblo se llenó de murmullos. La gente hablaba del incendio, de un descuido, de una vela mal puesta. Nadie hablaba de Noah. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Doña Elvira lo llevó a su casa, una casita vieja al borde del campo. Lo alimentó, lo cuidó, lo envolvió en cobijas y rezos. Pero cada vez que lo miraba, veía el reflejo de la niña perdida, y él lo sabía. Por eso dejó de hablar. El tiempo siguió corriendo, pero en esa casa los relojes parecían no moverse. Doña Elvira llenaba las horas moliendo hierbas, hablando sola, rezando a santos olvidados. Noah, en cambio, pasaba las tardes afuera, sentado en la cerca, viendo cómo el viento jugaba con las hojas secas. Una tarde, mientras la abuela tendía la ropa, Noah se acercó con una caja de cartón en las manos. La había encontrado entre las ruinas de su antigua casa. Dentro aún quedaba el pedazo quemado de la muñeca de Lía. La dejó sobre la mesa sin decir nada. Doña Elvira lo miró. El temblor en sus manos fue mínimo, pero suficiente. Eso es mejor no tenerlo aquí, Noah», dijo con voz baja. «Hay cosas que solo traen más dolor». El niño bajó la cabeza, ella tomó la caja, la cubrió con un trapo y la guardó en el armario. El sonido seco de la puerta al cerrarse fue como un sello definitivo. Esa noche, Noah soñó con fuego otra vez, pero esta vez no vio a Lía. Vio el bosque, vio un caballo, y en sus ojos el mismo reflejo naranja de aquel incendio. Al despertar, el olor a humo seguía en el aire, solo que no venía de su memoria, venía del bosque. La mañana estaba fría y húmeda, con esa neblina baja que hace que todo se sienta más lejos. Noah caminaba sin rumbo, dejando que sus pasos lo alejaran del pueblo, de la casa, de la memoria que lo perseguía en sueños. Le gustaba perderse entre los árboles, escuchar el crujir de las ramas bajo sus pies, sentir cómo la luz se filtraba entre las hojas y le pintaba la cara de sombras. Ese día, sin embargo, el bosque tenía un aire distinto.
Los pájaros callaron de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Solo se oía el latido de su propio corazón, y a lo lejos el rumor del río chocando contra las piedras. Noah se detuvo, se agachó junto a un tronco, recogió una rama y la fue arrastrando en la tierra, dibujando líneas sin sentido. De pronto, el silencio fue roto por un sonido que lo sacudió de pies a cabeza. Un relincho, fuerte y largo, como si el bosque estuviera llorando. Noah se quedó helado, con la rama a medio caer. Nunca había escuchado algo así. No era el relincho alegre de un caballo en libertad, ni el que se escucha en las fiestas del pueblo. Era un grito de dolor, casi humano. Sin pensarlo, Noah dejó caer la rama y se internó entre los árboles. Cada paso que daba, el grito se repetía, más débil pero igual de urgente. El camino era cada vez más cerrado. Las ramas le raspaban los brazos, el suelo estaba cubierto de raíces y musgo, el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico casi como sangre. Avanzó, guiado solo por ese sonido. El miedo y la curiosidad peleaban dentro de él, pero el deseo de encontrar el origen era más fuerte. Llegó a un claro pequeño, oculto por helechos altos y arbustos espinosos. Allí, atado a un árbol con una cadena gruesa y oxidada, estaba el caballo. El animal era negro, de pelaje brillante a pesar de la mugre y el sudor. Tenía las patas llenas de heridas y los ojos grandes, llenos de miedo. Al ver a Noah, relinchó otra vez, pero esta vez fue un quejido bajo, como si le suplicara algo. El niño se acercó despacio, las manos levantadas. Cada paso era una prueba de confianza. La cadena que ataba al caballo estaba tan apretada que le había lastimado el cuello. Noah se arrodilló a su lado y buscó cómo aflojar el metal, pero no encontró ningún cierre. El caballo temblaba, pero no intentaba morder ni patear. Solo lo miraba con los ojos húmedos, llenos de una tristeza que a Noah le resultó conocida. Un cuervo graznó desde una rama, rompiendo el momento. Noah se giró sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, esperando ver a alguien más, alguna sombra entre los árboles. Nada. Solo el viento, moviendo las hojas y llevándose el eco del relincho. Noah se quedó ahí, junto al caballo, sin saber qué hacer. Buscó en sus bolsillos, encontró una manzana pequeña, medio verde, y se la ofreció. El animal la mordió con ansiedad, tragando sin masticar. Noah sintió un nudo en la garganta. No tenía palabras, pero no las necesitaba. Solo importaba el gesto, la presencia. Sabía que no podía dejarlo ahí, pero tampoco podía romper la cadena solo. Miró una y otra vez el metal, buscando alguna señal de debilidad. El caballo apoyó el hocico en su hombro, como si le agradeciera el intento. El viento sopló más fuerte, arrastrando consigo el olor del miedo y la esperanza. Noah entendió que esa mañana había cambiado todo. Había escuchado el grito del bosque y aunque aún no lo sabía, también había escuchado el suyo propio. Al día siguiente, Noah se despertó antes de que saliera el sol. Ni siquiera se tomó el té caliente que doña Elvira había dejado sobre la mesa. Solo agarró una bolsa de pan duro y una manzana y salió, cuidando que la puerta no rechinara. Caminó rápido, con el corazón acelerado y el pensamiento puesto en el caballo. Había soñado con esos ojos toda la noche, esos ojos oscuros y asustados que no se le despegaban de la mente. Cruzó el campo sin mirar atrás. El frío de la mañana le pegaba en la cara, pero ni lo sintió. Al llegar al claro, lo primero que vio fue la figura negra, quieta, como una sombra que la bruma no se atrevía a tocar. El caballo levantó la cabeza al escucharlo acercarse y por un segundo Noah sintió miedo de que se asustara y lo lastimara. Pero no. El animal solo parpadeó lento, como reconociendo a un viejo amigo. Tranquilo, susurró Noah. Apenas en un hilo de voz que el viento se llevó, se acercó despacio con la manzana en la mano. El caballo la olió primero,
Luego la atrapó con los dientes y la devoró en segundos. Noah sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo se movía dentro de él, algo parecido a la alegría. Tocó el lomo del animal con cuidado. Era suave pero lleno de cicatrices y costras. Los dedos de Noah temblaron al recorrerle el cuello, sintiendo las marcas que le había dejado la cadena. Sin pensarlo, murmuró: «Eres como una sombra. Siempre estás, pero nadie te ve». La palabra se quedó flotando entre los dos. Sombra. Le quedó bien. Ese día, Noah limpió el poco lodo que pudo de las heridas, usando el agua de un arroyo cercano y un pañuelo que traía en el bolsillo. El caballo, ahora Sombra, apenas se movía, como si supiera que el niño solo quería ayudarlo. El tiempo pasó sin que Noah se diera cuenta. El sol ya empezaba a filtrarse entre las ramas, trayendo consigo el sonido de algún gallo lejano. Sabía que doña Elvira pronto notaría su ausencia. Sacó la bolsa de pan y le fue dando pedacitos, cuidando que Sombra no se atragantara. Cada vez que el caballo masticaba, Noah sentía una extraña paz. Un crujido fuerte rompió la calma. Noah se volteó rápido, el corazón en la garganta. Miró entre los árboles, buscando alguna sombra que no fuera Sombra. Por un momento, creyó ver una silueta entre el follaje, quieta, espiando. Parpadeó y ya no estaba. Solo el silencio, denso y lleno de preguntas. Decidió irse, no sin antes acariciar el hocico de Sombra y prometerle con la mirada que volvería. Antes de alejarse, arrancó unas ramas grandes y las puso alrededor del claro, para que desde lejos el caballo no fuera visible. Sabía que no podía confiar en nadie, y mucho menos en los adultos del pueblo. Regresó a casa antes de que la abuela saliera a buscarlo. Se lavó las manos rápido, tratando de borrar el olor a caballo, pero era imposible. Doña Elvira le lanzó una mirada sospechosa. «¿Dónde te metiste, niño?», preguntó sin esperar respuesta. Noah solo bajó la cabeza, sabiendo que guardar ese secreto era tan necesario como el aire. Por primera vez en años, sentía que algo suyo volvía a despertar. Esa tarde, desde la ventana de su cuarto, vio cómo la luz del sol se colaba en la casa, proyectando una sombra larga en la pared. Y Noah, en silencio, le sonrió a su sombra. El aire del bosque estaba más denso esa mañana. Noah, ansioso por ver a Sombra, salió antes que nadie del pueblo estuviera despierto. Caminó con pasos silenciosos, repasando mentalmente cada curva del sendero, cada raíz escondida que pudiera hacerlo tropezar. El claro donde el caballo lo esperaba se sentía como un mundo aparte, un refugio secreto. Pero antes de llegar, algo distinto le detuvo el paso. Ramas partidas, huellas frescas en el lodo y una bolsa de arpillera tirada junto a un tronco. Noah se agachó, tocó la bolsa y sintió la humedad pegajosa. No era de él ni del pueblo. Escuchó entonces el crujido de ramas secas, ese ruido inconfundible de alguien caminando con botas pesadas. Noah se agazapó detrás de un arbusto y asomó la cabeza con cautela. Entre los árboles apareció una figura, un hombre encorvado, de barba larga y sucia, la piel curtida por el sol y la ropa raída. Caminaba arrastrando los pies, murmurando algo para sí. Don Mauro. Noah sintió un escalofrío. Había oído hablar de él desde pequeño. Decían que había nacido en San Raúl, pero que nadie sabía de dónde venía realmente. Algunos niños contaban que hacía pactos con el diablo, que hablaba solo con los animales y que en su cabaña pasaban cosas extrañas. Otros decían que estaba maldito y que traía mala suerte a quien se le cruzara. Nadie se acercaba a la cabaña vieja, más allá del molino. Nadie, excepto don Mauro. Noah se quedó quieto, conteniendo la respiración. Vio cómo el viejo se acercaba a donde estaba Sombra, aunque no podía ver bien desde su escondite. Don Mauro se agachó, tocó la cadena y murmuró algo que Noah no alcanzó a oír. Sombra dio un paso atrás, tensando el cuello,
Pero el hombre solo chasqueó la lengua y, sin mirar atrás, siguió su camino hacia lo más profundo del bosque. Noah sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que el viejo pudiera escucharlo. Esperó varios minutos, asegurándose de que la figura de don Mauro desapareciera entre los árboles. Luego salió de su escondite y corrió hacia Sombra, que lo recibió con un relincho bajo, como si también hubiera sentido el miedo. Le acarició el cuello, intentando calmarlo. El caballo seguía temblando, los ojos más abiertos que nunca. «Tranquilo, Sombra, ya se fue», susurró Noah, sabiendo que el caballo lo entendía. Mientras le daba un poco de agua, Noah notó que la cadena tenía una marca nueva, como si el viejo la hubiera apretado más o la hubiera movido de lugar. Se le formó un nudo en la garganta. Sabía que don Mauro era peligroso, que nadie en el pueblo se atrevía a enfrentarlo. Pero ahora no solo temía por Sombra, empezó a temer por sí mismo. Un graznido fuerte lo hizo voltear. 2 cuervos lo observaban desde la rama más alta del árbol. Se sintió vigilado, como si el bosque entero estuviera al tanto de su secreto. El sol apenas despuntaba cuando Noah decidió regresar a casa, caminando rápido, sin mirar atrás. Todo el trayecto sentía la sombra de don Mauro pisándole los talones. Al llegar, doña Elvira lo miró de reojo mientras pelaba papas. «Hoy no vayas al bosque, Noah. Dicen que el viejo Mauro anda suelto», le advirtió con voz baja sin dejar de mirar sus manos. «Hay cosas que es mejor no ver ni saber». Noah solo asintió, pero en su mente ya planeaba volver con Sombra, aunque eso significara cruzarse otra vez con el hombre más temido de San Raúl del Monte. El sol apenas se levantaba y la casa de doña Elvira olía a pan tostado y café fuerte. Noah llegó con las manos frías y la ropa pegajosa por el rocío del bosque. No había alcanzado a limpiarse bien. Se sentó a la mesa, tratando de pasar desapercibido, pero la abuela lo observó con esos ojos que todo lo veían. «¿Qué te pasó aquí?», preguntó de repente, señalando una mancha rojiza en la manga de su camisa. Noah bajó la mirada y apretó las manos debajo de la mesa. La sangre de Sombra seguía húmeda, un recuerdo claro de las heridas que le había limpiado. Intentó frotar la tela con los dedos, como si pudiera borrar la evidencia, pero doña Elvira se acercó rápido y le agarró el brazo. «Noah, dime la verdad. ¿Te peleaste? ¿Te caíste?», insistió, su voz temblando entre enojo y preocupación. Noah negó con la cabeza. Quiso hablar, pero la garganta se le cerró como cada vez que intentaba decir algo importante. La abuela lo soltó y fue hasta el fregadero, respirando hondo, como quien se prepara para un anuncio feo. «Mira, hijo», dijo con tono bajo, pero firme, «yo no nací ayer, no me quieras ver la cara, lo que traes en la camisa no es tuyo, y no me vengas con cuentos». El silencio entre los dos se hizo pesado, como esas nubes negras que anuncian tormenta. Noah sintió una rabia impotente. No podía decirle la verdad, ni tampoco quería mentirle. Solo se quedó ahí, apretando los labios y mirando el suelo. «No quiero que vuelvas al bosque, ¿me oíste?», le advirtió la abuela sin soltar la camisa. «Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ese lugar trae desgracia, y con ese viejo Mauro rondando menos. Si te pasa algo yo...» La voz se le quebró. Se quedó callada un segundo, luego se limpió los ojos y siguió, más dura. «No te vas a mover de la casa en toda la semana, ¿entendiste?». Noah apretó los puños, sintiendo el enojo crecerle en el pecho. Miró hacia la ventana, donde el bosque se asomaba entre la bruma. Sintió las ganas de gritar, de decirle que allá había alguien que lo necesitaba, que Sombra no iba a sobrevivir solo. Pero ninguna palabra salió. La abuela se alejó, sacando la camisa manchada para lavarla en el lavadero. Noah la siguió con la mirada, buscando una señal de compasión, pero doña Elvira no volvió a mirarlo. El resto del día, la casa se llenó de silencios. Noah daba vueltas como un animal enjaulado, viendo cómo la sombra del bosque se alargaba sobre el patio.
Se asomó varias veces a la puerta, pero la abuela estaba siempre cerca, ocupada en cualquier cosa, pero atenta a cada movimiento suyo. Por la tarde, mientras doña Elvira dormitaba en la mecedora, Noa subió al desván y buscó desde la ventana la entrada del bosque. Sentía un nudo en el estómago. Sombra seguía ahí, atado, solo, tal vez herido otra vez por don Mauro. No podía dejarlo. No quería traicionar la promesa muda que le había hecho. Se le ocurrió entonces un plan. Tendría que ser más astuto, moverse cuando la abuela estuviera distraída o dormida. No iba a dejar a Sombra abandonado, aunque eso significara romper la única regla que le quedaba en casa. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Noa miró al cielo y juró en silencio que nada, ni el miedo ni las prohibiciones, lo detendrían. Porque a veces, el verdadero peligro es quedarse quieto cuando alguien te necesita. Noa esperó hasta que el primer trueno retumbó lejos, cubriendo con su estruendo cualquier sonido de pasos furtivos. Aprovechó el murmullo de la lluvia y el ronquido leve de doña Elvira para escabullirse, cruzando la cocina en puntitas. Abrió la puerta sin hacer ruido y corrió entre los charcos, directo al bosque, esquivando ramas y raíces como si supiera de memoria cada obstáculo. El aire olía a tierra mojada y hojas frescas. Noa llegó jadeando al claro donde Sombra lo esperaba, escondido bajo el árbol grande. El caballo alzó la cabeza reconociéndolo de inmediato y sacudió la crin empapada. Noa se arrodilló junto a él, dándole una caricia rápida en el cuello. Mientras buscaba piedras para quitar el lodo de las patas del caballo, notó algo extraño cerca del tronco. La tierra estaba removida, diferente, como si alguien la hubiera escarbado hacía poco. Se acercó, curioso, y empezó a raspar con las manos. Primero fue barro, luego raíces finas y al final la punta de una caja oxidada. Su corazón latía con fuerza. Sacó la caja del hueco y la limpió contra su pantalón. Tenía un candado pequeño, pero oxidado. Con una piedra logró forzarlo hasta que se dio con un chasquido seco. Abrió la tapa despacio, como si temiera que dentro saliera algo vivo. Lo primero que vio fueron fotos antiguas, en blanco y negro, con bordes amarillentos. Rostros serios, niños y niñas, algunos abrazados, otros solos, todos mirando directo a la cámara. Debajo, recortes de periódico, titulares de desapariciones, avisos de búsqueda, nombres que no le decían nada, pero que llenaban el pecho de un frío inexplicable. Un nombre repetido varias veces: Mauro. Noa tragó saliva, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Entre los recortes, doblada en 4, había una carta escrita a mano con letra de niño. El papel estaba manchado, pero las palabras seguían claras. Mamá, si lees esto, estoy bien, no llores. El caballo me cuida, no le digas a nadie. Si algún día vuelvo, será porque soy valiente como tú decías. Te quiero. Martín. La carta temblaba en los dedos de Noa. Volvió a mirar las fotos y buscó a Sombra, como si el caballo pudiera explicarle algo. El animal solo lo miró, tranquilo, ajeno a la tormenta que ahora rugía más fuerte. Noa revisó el fondo de la caja y encontró otra foto, más reciente, donde aparecía don Mauro, mucho más joven, abrazando a un niño pequeño al lado de un caballo igual de oscuro que Sombra. La imagen estaba rota por la mitad. El rostro del niño apenas se veía, pero su expresión era seria, casi triste. De pronto, un rayo iluminó el claro y Noa creyó escuchar un crujido en los matorrales. Guardó la caja a toda prisa y se agachó, cubriéndose la cabeza. Esperó en silencio, el corazón desbocado. La lluvia caía con más fuerza, ahogando cualquier otro sonido. Noa entendió en ese momento que lo que había encontrado no era solo basura vieja, ni recuerdos olvidados. Era la punta de un secreto mucho más grande, algo que unía a don Mauro, a Sombra y tal vez a todos los desaparecidos que el pueblo nunca quiso recordar. Miró al caballo, que respiraba hondo, confiado en su presencia.
Noa supo que ya no podía dar marcha atrás. Aferró la caja contra el pecho y con Sombra a su lado juró que encontraría la verdad, aunque eso significara revolver todo el pasado del pueblo. Antes de irse, enterró de nuevo la caja bajo el árbol, tapándola con barro y hojas. Pero esta vez no era un secreto solo para el bosque, ahora era también suyo. Noa llegó al claro cuando la tarde ya comenzaba a oscurecer el bosque. Caminaba rápido, nervioso, con la caja todavía dándole vueltas en la cabeza. El aire estaba cargado de humedad y cada hoja que pisaba crujía como si anunciara su presencia. Sombra, al verlo, relinchó bajito y movió la cola, agradeciendo el trozo de pan duro que Noa le traía escondido. Se arrodilló junto al caballo, revisando las heridas del cuello. Seguían frescas, aunque no sangraban tanto como antes. Noa le murmuró cosas suaves, palabras que nadie más escuchaba, como si ese rincón del bosque les perteneciera solo a ellos dos. Fue en ese momento, mientras recogía ramas secas para cubrir mejor a Sombra, que sintió el escalofrío, esa sensación como si alguien lo mirara desde la sombra de los árboles. Se quedó quieto, con la espalda tensa. No se oía nada, ni siquiera el viento, solo el latido de su corazón, fuerte y desbocado. Alzó la vista y ahí estaba. Don Mauro, parado entre dos troncos, medio oculto, medio expuesto, mirándolo fijo. Los ojos del viejo no eran de enojo, pero tampoco de simpatía. Eran oscuros, cansados, con esa chispa extraña entre amenaza y tristeza que a Noa le encogió el alma. No dijo nada. Solo lo observó. Llevaba el sombrero bajo, la barba desordenada y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta mugrosa. Por un segundo, Noa sintió que debía correr, pero algo en la mirada del hombre lo detuvo. Sombra también lo vio y resopló, inquieto, pero no se movió del lado de Noa. Don Mauro no se acercó más. Se quedó a una distancia prudente, como quien mide cada paso. Levantó la cabeza, miró al caballo y luego al niño. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que el viento se llevó antes de que Noa pudiera entenderlo. El silencio se volvió pesado, lleno de palabras no dichas. Don Mauro, con los ojos húmedos, dio un paso atrás. Parecía querer decir algo, pero solo apretó los labios y negó con la cabeza, como quien se arrepiente a último minuto. Por fin se giró despacio, hundiéndose de nuevo entre los árboles, dejando tras de sí una estela de preguntas. Noa tardó en respirar normal otra vez. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de miedo y lástima. Miró a Sombra, que bajó la cabeza, y pensó en la carta de Martín, en las fotos, en los recortes. El rostro de don Mauro joven abrazando a un niño volvió a su mente como un fantasma. El bosque volvió a la calma, pero la presencia de don Mauro seguía flotando en el aire, invisible, pero densa. Noa supo que a partir de ese momento ya no podía confiar en la soledad del claro. Ahora sabía que alguien lo vigilaba, alguien que cargaba con su propio secreto y su propio dolor. Antes de irse, acarició a Sombra una vez más, susurrándole promesas que no sabía si podría cumplir. Guardó la caja mejor escondida y salió del bosque sin mirar atrás, sintiendo que los ojos del viejo lo seguían hasta el último paso. Esa noche, ya en su cama, Noa no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía los del caballo, llenos de dolor, y los de don Mauro, llenos de una pena que no terminaba de entender. Y en medio de ambos, él, atrapado en un misterio que crecía cada día y del que ya no podía escapar. La casa olía a sopa de gallina y a leña mojada. Noa entró mojado hasta los huesos, con la caja envuelta en su chamarra. Doña Elvira, de espaldas, removía la olla con gesto cansado. Parecía no notar su presencia, aunque sus ojos enrojecidos y la manera nerviosa en que se movía lo decían todo. Noa dejó la caja sobre la mesa, buscando el valor que siempre le faltaba para decir lo que traía atorado. Abrió la tapa despacio, mostrando el interior. Las fotos, los recortes, la carta.
Empujó suavemente la caja hacia la abuela, esperando que ella la viera, que dijera algo, pero doña Elvira ni volteó. Siguió revolviendo la sopa cada vez más rápido. «Noa, ve a cambiarte esa ropa. Vas a agarrar un resfriado», dijo sin mirarlo. Noa insistió. Sacó la foto donde don Mauro abrazaba al niño y la puso junto a la caja, al borde de la mesa. Trató de atraer su atención con un golpecito suave. Doña Elvira lo miró de reojo, apenas un segundo, y luego apartó la vista. Su boca se apretó en una línea dura. «No es bueno andar desenterrando el pasado, hijo», dijo con voz baja, casi un susurro. Noa negó con la cabeza, desesperado. Señaló las fotos, la carta. Intentó con gestos explicar que todo eso importaba, que había algo escondido, peligroso. «Hay cosas de las que es mejor no hablar», insistió la abuela, esta vez mirándolo de frente. «Aquí todos tenemos pérdidas, Noa. Todos hemos perdido algo o a alguien. Eso no se olvida, pero tampoco se revive. Así es la vida en San Raúl». El silencio se volvió más pesado que nunca. Noa sintió la frustración apretándole el pecho. ¿Por qué nadie quería ver la verdad? ¿Por qué todos preferían fingir que nada pasaba? Se fue a su cuarto arrastrando la caja. Cerró la puerta y se sentó en el suelo con la espalda contra la madera. La carta de Martín se le resbaló de las manos. Volvió a leerla, buscando respuestas, pero solo encontró el mismo miedo de siempre. Al día siguiente, en la tienda del pueblo, Noa intentó escuchar lo que decían los adultos. Las conversaciones giraban alrededor de la cosecha, del clima, de la llegada del camión de gas. Cuando alguien mencionaba el bosque, cambiaban de tema de inmediato. Si alguien nombraba a don Mauro, bajaban la voz hasta casi susurrar. Era como si todos en San Raúl guardaran el mismo secreto, el mismo silencio incómodo. «Ese hombre está maldito», murmuró la panadera a una clienta, sin saber que Noa la escuchaba. «Mejor ni mirarlo». «Yo mejor me cruzo de banqueta», respondió la otra persignándose. Desde que se fue su hijo, ese pobre se volvió peor. Noa salió de la tienda sintiéndose aún más solo. Caminó entre las calles empedradas, viendo las puertas cerradas, los ojos que se escondían detrás de las cortinas. Nadie quería escuchar, nadie quería ver. Esa tarde, Noa decidió volver al bosque. No porque quisiera desobedecer, sino porque entendió que a veces los secretos no se guardan para proteger a los demás, sino para protegerse uno mismo del dolor. Antes de irse, miró a doña Elvira una vez más. Ella le sostuvo la mirada cansada y solo dijo: «Cuídate, Noa, hay heridas que nunca cierran». Noa asintió en silencio, sintiendo por primera vez que, aunque la verdad doliera, ya no podía dejarla enterrada. Esa noche, el sueño de Noa fue tan real que casi sintió la humedad del bosque pegada a la piel. Caminaba descalzo, guiado por la luna llena que apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Todo era silencio, salvo el crujir de las ramas y un leve retumbar a lo lejos, como un galope lejano. Avanzó hasta el claro donde Sombra solía esperarlo, pero el caballo no estaba encadenado. Corría en círculos, nervioso, dejando huellas frescas en la tierra húmeda. Noa se acercó despacio, sintiendo que cada paso lo llevaba a un lugar que no era del todo suyo. De pronto, el aire se llenó de niebla. Todo alrededor se volvió borroso, salvo la figura de Sombra, que ahora tenía los ojos más grandes y humanos que nunca. El animal lo miraba directo, como suplicándole algo, como si necesitara decirle una verdad atrapada en el fondo de su pecho. Noa intentó tocarlo, pero cuando su mano estuvo a punto de rozar la crin, un relincho desgarrador lo estremeció por dentro. El suelo tembló y el claro desapareció. Ahora Noa estaba en la vieja cabaña de don Mauro. Oía voces de niños riendo, luego llorando. Veía sombras corriendo entre las paredes, rostros conocidos de las fotos de la caja. El caballo apareció de nuevo, esta vez encadenado, con la cabeza baja y el cuerpo cubierto de marcas. Sobre su lomo, la sombra de un niño que lloraba sin hacer ruido.
Noa se acercó y reconoció en la silueta la tristeza de Martín, el niño de la carta. Trató de ayudarlo, de soltar la cadena, pero cuanto más tiraba, más apretaba el metal el cuello del caballo. Sombra lo miró con esos ojos profundos y Noa sintió un dolor extraño, como si el peso de todos los secretos del pueblo recayera sobre él. De repente, la escena cambió otra vez. Noa estaba en medio de una multitud de gente del pueblo, todos con la mirada baja. Sombra relinchaba, invisible para los adultos, pero Noa lo podía ver, herido y tembloroso, pidiendo ayuda. Un viento helado sopló entre la multitud y una voz, apenas un susurro, le habló al oído. «Libéralo, Noa, libera lo que nadie quiere ver». Despertó de golpe, con la frente sudada y el corazón a punto de salírsele por la boca. Se quedó sentado en la cama, escuchando la respiración pesada de doña Elvira al otro lado de la pared. El sueño le había dejado una sensación amarga, como si algo urgente le faltara por hacer. Se asomó a la ventana. Afuera, el bosque estaba inmóvil bajo la neblina, pero Noa sentía que Sombra lo llamaba, como si la conexión entre ellos no terminara con el amanecer. Recordó las palabras de la carta, la tristeza en los ojos del caballo, y supo, sin dudarlo, que Sombra llevaba más que heridas en la piel. Llevaba un alma atrapada, una historia que necesitaba ser contada y liberada. Al día siguiente, Noa se levantó temprano, decidido a no dejar pasar más tiempo. Bajó las escaleras en silencio, con la caja apretada contra el pecho. Antes de salir, miró a su abuela dormida y le susurró una promesa que solo él entendió. No iba a volver hasta descubrir toda la verdad. Cruzó el patio, sintiendo en la espalda el peso de todos los secretos. El bosque, quieto y expectante, lo recibió una vez más. Ahora no iba solo, llevaba consigo el sueño, la carta de Martín y el alma de Sombra buscando libertad. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por salvar a alguien que solo tú ves realmente? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar, incluso si eso significara enfrentar tus peores miedos bajo la peor tormenta del año? ¿Y si, al dar ese paso, todo lo que creías saber sobre el pasado de tu pueblo cambiara para siempre? La lluvia no daba tregua. Golpeaba los techos, inundaba los caminos y convertía el bosque en un laberinto de sombras y charcos. Noa, con la chamarra empapada y el corazón a mil, corría entre los árboles, esquivando ramas bajas y raíces resbalosas. La linterna temblaba en su mano, iluminando apenas el sendero. Cada trueno hacía vibrar el aire y el miedo le mordía los talones, pero él no se detenía. Había tomado la decisión horas antes, después del sueño, después de repasar una y otra vez la carta de Martín y ver en la mirada de Sombra todo el dolor guardado. Esa noche no podía esperar más. Si no era él, nadie más vendría a ayudarlo. Y el caballo, lo sabía bien, no aguantaría otra tormenta. Cuando llegó al claro, el relincho de Sombra le atravesó el pecho. El caballo estaba inquieto, tirando de la cadena, los ojos abiertos como faros en la oscuridad. Noa corrió hacia él, resbalándose en el lodo, y lo abrazó del cuello, sintiendo la piel temblorosa bajo la lluvia helada. «Tranquilo, Sombra, ya voy. Aguanta tantito», murmuró, buscando en la mochila el cuchillo que había tomado de la cocina. La cadena era gruesa, oxidada, pero no indestructible. Noa clavó el cuchillo entre los eslabones, luchando con toda la fuerza que tenía, mientras el agua le corría por la cara y los dedos se le congelaban. Cada trueno hacía saltar al caballo y cada relámpago iluminaba el miedo de ambos. El metal chirriaba, pero no cedía. Un ruido seco, un crujido de ramas detrás, lo puso alerta. Se volvió de golpe, y ahí, apenas visible bajo la lluvia, apareció don Mauro. El viejo no llevaba sombrero esta vez. El cabello pegado al cráneo lo hacía ver aún más flaco y viejo. Los ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de furia y tristeza. «¿Qué crees que haces, chamaco?»,
gruñó, avanzando unos pasos con el rostro desfigurado por la rabia. «¡Aléjate de ahí!». Noah apretó el cuchillo sin moverse. El corazón le latía en la garganta. Por un momento creyó que el viejo lo golpearía o lo arrastraría lejos. Pero don Mauro se detuvo, respirando con dificultad, como si en el fondo no quisiera hacerle daño. «Ese caballo no es tuyo», dijo más bajo pero con voz firme. «No sabes lo que haces. Vas a meter a todos en problemas». Noah lo miró temblando, pero no soltó el cuchillo. Se volvió hacia Sombra, quien relinchaba más fuerte, como si supiera que todo se decidía en ese momento. La lluvia aumentó. Un rayo iluminó el claro, y por un instante Noah vio en los ojos de don Mauro algo distinto. Miedo. Un miedo viejo, de esos que no se confiesan. El viejo dio un paso atrás, dudando. Noah aprovechó el momento y hundió el cuchillo con todas sus fuerzas. El metal cedió un poco. Sombra tiró con desesperación y la cadena se tensó al máximo. Un nuevo trueno, más cerca, retumbó en el pecho de ambos. Don Mauro gritó: «Vas a arrepentirte, ese animal trae pura desgracia». Pero Noah no lo escuchaba. Solo veía el sudor mezclado con lluvia en el lomo del caballo, las heridas viejas, la mirada suplicante. Empujó el cuchillo otra vez, torciendo la hoja hasta que el eslabón saltó, partiéndose con un chasquido brutal. Por un segundo, todo se detuvo. Sombra quedó libre. El caballo se quedó quieto, respirando agitado, como si no pudiera creerlo. Noah le acarició el cuello sin poder contener las lágrimas. Don Mauro cayó de rodillas, hundiendo las manos en el barro. Su voz salió ronca, llena de derrotas. «¿No entiendes, niño? Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay historias que pesan más que la vida». Noah, empapado y exhausto, se levantó. Se miró al viejo, queriendo entender el dolor en su voz, pero Sombra ya había dado el primer paso hacia la libertad. Noah lo siguió, sin mirar atrás. La tormenta rugía, pero ahora el claro tenía otra luz. El miedo se mezclaba con una sensación nueva, esperanza, aunque fuera frágil y temblorosa. Noah corrió junto a Sombra, perdiéndose entre los árboles, mientras don Mauro quedaba atrás, solo, bajo la lluvia y los secretos de toda una vida. En el bosque, la noche ya no parecía tan oscura, pero algo, en el fondo, le decía a Noah que la verdadera tormenta apenas comenzaba. El relámpago iluminó el bosque justo cuando Sombra dio el primer salto hacia la libertad. Noah, empapado, lo siguió con la mirada, aún sin soltar del todo el trozo de cadena. Pero don Mauro, recuperando algo de su furia, se lanzó sobre Noah antes de que pudiera reaccionar. El viejo lo agarró del brazo, apretando con una fuerza que Noah nunca hubiera imaginado en un hombre tan flaco. «No te lo lleves, no entiendes nada», gritó, su voz rota por el miedo y la rabia. Noah forcejeó, tirando el brazo hacia atrás. Sombra, nervioso, daba vueltas alrededor de ambos, relinchando como si quisiera intervenir, pero sin atreverse a acercarse demasiado. La lluvia hacía resbaloso todo. Los pies de Noah se hundían en el lodo, la linterna se le cayó de las manos y rodó entre las raíces. Un empujón más fuerte y Noah perdió el equilibrio. Sintió como su cuerpo caía, despacio al principio, después rápido, hasta que la cabeza golpeó una piedra oculta bajo el barro. Todo el bosque pareció girar. El trueno reventó en sus oídos y la oscuridad lo tragó de golpe. En ese instante, el mundo quedó suspendido. La lluvia siguió cayendo, mojando la cara de Noah, que yacía inconsciente en medio del claro. Don Mauro retrocedió, asustado por la sangre que comenzaba a brotar de la frente del niño. Sombra relinchó, más fuerte, agitando la cabeza como si intentara despertar a Noah con su voz. El viejo titubeó, mirando a Noah y luego al bosque. Algo en su mirada cambió. El miedo se mezcló con culpa, como si supiera que había cruzado un límite del que no se podía volver.
Miró sus manos manchadas de lodo y sangre y después de unos segundos que se sintieron eternos, echó a correr, perdiéndose entre la lluvia y los árboles. Un silencio raro se instaló en el claro, solo interrumpido por los golpes sordos de la lluvia sobre la tierra y el resuello agitado de Sombra. El caballo, aún libre, se acercó a Noah, lo olfateó, empujó con el hocico su hombro, como si supiera que necesitaba ayuda. Pero sin respuesta, Sombra giró y, tras un último relincho al cielo, se internó corriendo en el bosque, desapareciendo entre la neblina y las sombras. La tormenta seguía ardiendo, pero todo en el claro se quedó inmóvil. Noah respiraba con dificultad, inconsciente, el cabello pegado a la frente y las manos llenas de barro. El corte en la cabeza sangraba, tiñendo el agua a su alrededor de un rojo pálido que el lodo diluía. Poco a poco, los sonidos del bosque volvieron. Ranas croando, ramas moviéndose, el viento colándose entre las copas. Pero Noah seguía sin moverse. A lo lejos se escucharon voces, primero débiles, después más fuertes. Eran gritos, no de miedo, sino de búsqueda. Una linterna se encendió entre los árboles y un momento después, la silueta de doña Elvira apareció corriendo, envuelta en su rebozo, empapada hasta los huesos. ¡Noah! Su voz tembló en el aire, cargada de desesperación. Corrió hacia el niño, lo abrazó y revisó su herida con manos temblorosas. No sabía si debía llorar, rezar o gritarle a la tormenta. Solo lo sostuvo fuerte, como si con ese abrazo pudiera devolverlo del lugar oscuro donde se había perdido. La linterna de otro vecino iluminó el claro. Entre los dos levantaron a Noah, que apenas murmuraba palabras sueltas y sin sentido. Sus ojos se abrían y cerraban, como si intentara volver del sueño profundo al que lo había arrojado la caída. Lo cargaron hasta el pueblo, envuelto en mantas y bajo la lluvia, con el cuerpo frío y la cabeza sangrante. Sombra, desde algún rincón del bosque, lanzó un relincho que, aunque lejano, llegó hasta los oídos de Noah, suspendido entre la vigilia y el sueño. Al llegar a casa, doña Elvira limpió la herida con agua caliente y rezos antiguos, murmurando nombres que Noah apenas recordaba. Los vecinos preguntaban, cuchicheaban, querían saber si don Mauro había tenido algo que ver, pero nadie decía nada en voz alta. El miedo flotaba en el ambiente, mezclado con la preocupación y el rumor de la tormenta. Noah, tendido en la cama, con la cabeza vendada y la mirada perdida en el techo, revivía en su mente la imagen de Sombra huyendo hacia la libertad. Un sentimiento extraño, mezcla de alivio y culpa, lo fue inundando mientras el sueño lo arrastraba otra vez. Por primera vez, sintió que el silencio era más pesado que la tormenta. Sabía que, al despertar, ya nada sería igual, ni el bosque, ni Sombra, ni él mismo, porque cuando uno se cae de verdad, lo único que queda es aprender a levantarse, y Noah, aunque no lo supiera aún, estaba a punto de descubrirlo. La luz entraba tímida por la ventana, colándose entre las cortinas y dibujando líneas pálidas sobre la cobija. Noah parpadeó sintiendo el peso de la cabeza y el zumbido sordo del dolor. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, en reconocer el olor a té de boldo y lavanda, las manos cálidas de doña Elvira acariciándole la frente. «Noah, gracias a Dios», susurró ella, ahogando un sollozo, y le apretó la mano con una fuerza que nunca antes le había mostrado. Él apenas podía mover los labios. Sintió las vendas en la cabeza, la lengua pastosa, la garganta reseca. A su alrededor, la casa se sentía más chica, como si todos los miedos se hubieran metido a vivir entre las paredes. Escuchó voces en la otra habitación, vecinos hablando en voz baja, preguntando, chismeando. Doña Elvira no los dejó pasar. Se quedó sentada a su lado toda la mañana, limpiándole el sudor y cambiándole el trapo frío de la frente. En sus ojos había una mezcla de alivio y angustia, pero también una firmeza nueva, como si el susto la hubiera cambiado para siempre. Afuera, la lluvia había parado.
Pero el pueblo seguía inquieto. El rumor de la caída de Noa corría de boca en boca, mezclado con historias sobre don Mauro y el caballo perdido. Nadie decía todo lo que sabía, pero todos sabían más de lo que querían admitir. Noa dormía a ratos, cayendo en sueños que no le daban tregua. Veía a Sombra corriendo entre los árboles, perseguido por sombras largas y voces de niños que lo llamaban. Veía la cara de don Mauro, primero furiosa, luego derrotada, luego simplemente ausente. En uno de esos sueños, todo era fuego otra vez. Oía el relincho de Sombra, el grito de Lía, y sentía el calor pegándosele a la piel. Corría, sin poder alcanzarlos. Las llamas le cerraban el paso y, del otro lado, su hermana y el caballo lo miraban, esperando algo que él no podía darles. De pronto, una sombra negra cruzó el sueño, rompiendo el círculo de fuego. Sombra relinchó, fuerte, casi humano. Noa quiso gritar, pero la voz se le atoró en el pecho, igual que siempre. El dolor de la herida lo sacó del sueño de golpe. Estaba empapado en sudor, el corazón golpeando como tambor. Doña Elvira lo abrazó, murmurando palabras suaves, tranquilizándolo. Pero él seguía atrapado entre el sueño y la vigilia, con la angustia creciendo por dentro. Fue entonces que sucedió lo inesperado. Noa, sin pensarlo, abrió la boca y dejó escapar un sonido rasposo, torpe, apenas un murmullo. «Sombra». El nombre salió primero como un suspiro, luego más fuerte, como un rugido quebrado por el llanto. «Sombra». Doña Elvira lo soltó, sorprendida. Por un instante se quedó helada, sin entender si lo que había escuchado era real. Pero Noa, aferrado a la colcha, gritó una vez más, ahora con toda la voz acumulada de los años de silencio. «Sombra, Sombra». Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes, liberando algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Doña Elvira también lloró, abrazándolo como cuando era niño, como cuando todo era más simple y el dolor no había alcanzado su casa. Los vecinos escucharon el grito. Algunos corrieron a la puerta, otros se persignaron, pensando en maldiciones y milagros. La noticia de que Noa había vuelto a hablar se esparció rápido, llenando el aire de asombro y preguntas. Nadie sabía exactamente qué había pasado en el bosque, pero todos sentían que algo había cambiado. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Noa permaneció despierto, mirando el techo, con la voz aún temblando en la garganta. Ya no era el mismo niño de antes. Había enfrentado la tormenta, la culpa, el miedo. Había llamado a Sombra, y en ese grito roto había soltado no solo su propia voz, sino también la esperanza de que aún quedaba algo por salvar, por descubrir. En la oscuridad, Noa juró que, aunque le costara la voz o el corazón, iba a encontrar a Sombra, porque a veces, para romper el silencio, solo hace falta una sola palabra. La noticia de que Noa había vuelto a hablar se corrió por San Raúl del Monte más rápido que el viento. Nadie sabía si era verdad o puro chisme, pero al día siguiente, la casa de doña Elvira no dejó de recibir visitas. Unos llegaban con el pretexto de llevarle caldo al enfermo, otros con la curiosidad a flor de piel y el chisme listo para llevar a la siguiente esquina. En la panadería, la conversación dejó de ser solo sobre el pan duro o el clima. «¿Escuchaste lo de Noa?», preguntó la señora Tomasa, amasando con las manos llenas de harina. «Dicen que gritó el nombre del caballo a medianoche». «Eso no es todo», añadió el carnicero asomándose por la puerta. «Mi cuñado dice que don Mauro fue visto corriendo en la tormenta. Algo raro pasó ahí». Las lenguas se soltaban poco a poco. Los vecinos, que antes apenas se saludaban, ahora se agrupaban en las banquetas para hablar, primero en susurros y luego en voz alta. Las viejas historias, los secretos guardados, los miedos antiguos, todo empezaba a salir a flote. Fue en la fila del molino donde ocurrió el primer estallido.
Una mujer mayor, doña Raquel, que siempre iba vestida de negro y hablaba poco, esperó su turno y de pronto, sin mirar a nadie, levantó la voz. Ese viejo Mauro nunca me engañó. Yo sí vi cómo trataba a su hijo. Y a los animales, ni se diga. Mi hermana fue la última en verlo con vida antes de que el niño desapareciera. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Nadie quiso mirarla a los ojos, pero todos escucharon. La semilla estaba plantada. Dicen que no fue el único niño perdido, susurró otra mujer agarrando fuerte la mano de su hija. Hace años también se fue la sobrina de los Olivares, y al final nadie investigó nada, siempre era culpa del bosque. Los rumores saltaron de casa en casa, cruzaron la plaza y llegaron hasta la escuela, donde los niños jugaron a la cabaña embrujada y se inventaron leyendas nuevas. Esa tarde, el nombre de don Mauro se volvió tema prohibido y al mismo tiempo imposible de evitar. La presión creció tanto que 2 días después, doña Raquel tomó valor y fue directo a la comisaría del pueblo. Entró con paso firme, pidió hablar con el sargento y con la voz temblorosa pero decidida, relató todo lo que había visto y sospechado durante años. Yo no quiero problemas, pero ya es hora de que alguien haga algo. Ese hombre no puede seguir suelto, declaró, dejando el aire cargado de electricidad. Esa noche, varios vecinos se reunieron en la casa de la panadera. Fue la primera vez en mucho tiempo que se atrevieron a hablar abiertamente sobre los desaparecidos, sobre las cosas raras del bosque, sobre el caballo encadenado y la historia de Noah. Al principio, todos hablaban a la vez, pero poco a poco las voces se fueron calmando y el miedo dio paso al coraje. «Ya estuvo bueno de guardar silencio», dijo el carnicero mirando al grupo. «Si no lo enfrentamos ahora, ¿cuándo?» En medio de la discusión, alguien recordó la caja que Noah había encontrado, los recortes, las cartas. Un grupo de mujeres decidió ir al día siguiente con doña Elvira para verlas con sus propios ojos. Mientras tanto, don Mauro se encerró en su cabaña sin salir ni para buscar leña. Algunos decían que lo habían visto llorando. Otros juraban que en las noches se escuchaban lamentos saliendo de la casa. Nadie se atrevió a acercarse. El miedo aún pesaba, pero la verdad comenzaba a abrirse paso. En la casa, Noah escuchó las conversaciones desde su cuarto. Por primera vez sintió que no estaba solo. Que la historia de Sombra, la suya y la de todos los niños olvidados, podía tener otra oportunidad. Al anochecer, doña Elvira se sentó a su lado y le apretó la mano. «Ya no tenemos que guardar más secretos, hijo. Ahora es el pueblo el que tiene que hablar». En el fondo, Noah supo que las palabras de su abuela no solo eran para él, sino para todos. Porque a veces, para curar las heridas, no basta con romper el silencio. Hay que atreverse a decir la verdad, aunque duela. En la oscuridad, mientras el viento soplaba afuera, Noah sintió por primera vez en mucho tiempo una esperanza nueva. Algo se estaba moviendo en San Raúl del Monte y ahora nadie podía detenerlo. El pueblo amaneció con un sol débil y frío, pero no pasó mucho antes de que un rumor diferente cruzara las calles de San Raúl. Una camioneta roja, con las letras Veterinaria pintadas en el costado, se estacionó frente a la vieja casa del doctor Suárez, justo donde nadie se atrevía a dejar ni la bicicleta. De la cabina bajó una joven de cabello oscuro, enmarañado por el viento, botas llenas de barro y sonrisa fácil. Se llamaba Luciana y traía consigo una energía que contrastaba con el aire pesado del pueblo. Caminó entre las casas saludando con naturalidad, cargando su maletín, como si no supiera que las miradas la seguían a cada paso. El primer llegó apenas puso pie en la plaza. La gente murmuraba. Algunos se preguntaban si venía huyendo de algo. Otros si sería capaz de soportar los silencios de San Raúl. Pero Luciana no se intimidó. Se presentó en la tienda. Preguntó dónde podía dejar sus cosas y antes de mediodía
Ya estaba trabajando en el consultorio improvisado, curando gallinas, revisando perros y preguntando por los caballos de la zona. Fue en esa misma tarde que la historia dio un giro inesperado. Un campesino llegó corriendo, gritando desde la entrada que había un caballo tirado junto al río, herido y asustado. Luciana agarró su maletín y salió disparada, seguida de 2 niños que querían ver la novedad. En medio del pastizal encontró a Sombra. El caballo, empapado, con la crin llena de ramas y el costado sangrando, se revolvía débilmente, como si estuviera a punto de darse por vencido. Luciana se agachó junto a él, le habló suave, despacio, y comenzó a revisar las heridas con manos expertas. Cuando vio la marca de la cadena en el cuello, frunció el ceño. Supo, en ese instante, que no era un accidente. Mientras curaba al animal, Luciana notó que Sombra tenía los ojos fijos en algo detrás de ella. Al voltear, encontró a Noa parado, con el cabello revuelto, los pies descalzos y la cara manchada de tierra. No hizo ruido ni se acercó, pero sus ojos decían todo lo que él no podía explicar. Luciana lo saludó con una sonrisa cálida. Sin hacer preguntas incómodas, le tendió la mano y le habló como a un amigo. «Es tuyo este muchachón. Parece que confía en ti más que en nadie». Noa dudó un segundo, pero terminó asintiendo. Se acercó con cuidado, rozando el lomo de Sombra, que dejó escapar un suspiro largo, como de alivio. Fue un pequeño milagro para ambos. El niño y el caballo se reconocieron en el dolor y la esperanza. La veterinaria, sin presionar, dejó que Noa la ayudara. Juntos lavaron las heridas, pusieron vendas y buscaron ramas para improvisar una cama seca. El trabajo en equipo tejió una complicidad muda, hecha de miradas, gestos y silencios cómodos. Para Noa, cada minuto junto a Luciana era un respiro, un espacio donde el miedo parecía no caber. De regreso al pueblo, Luciana llevó a Sombra a su pequeño establo. Invité a Noa a quedarse un rato, a darle de comer al caballo y vigilarlo hasta que estuviera fuera de peligro. En la casa, entre tazas de té y pan recién horneado, Luciana contó su historia. Venía de un pueblo aún más chico, había estudiado en la ciudad y no le asustaban los rumores ni las historias de fantasmas. Esa noche, mientras revisaba el cuello de Sombra, Luciana encontró un pequeño trozo de papel atascado entre la venda y la herida. Lo sacó con cuidado. Era parte de la carta de Martín, la misma letra temblorosa que Noa había visto en la caja. Nadie pudo explicar cómo llegó ahí, pero Luciana sintió el escalofrío del misterio corriendo por la espalda. Con emoción creciente, Luciana le preguntó a Noa por el papel. Él, al principio, solo negó con la cabeza, pero al ver la mirada honesta de la veterinaria, sacó el resto de la carta de su mochila y se la mostró. Luciana leyó en silencio, el rostro cambiando de sorpresa a tristeza y finalmente a determinación. «Esto no es solo un caballo herido», murmuró. «Aquí hay una historia que alguien quiere tapar, pero tú y yo vamos a descubrir la verdad, ¿sí?» Por primera vez en días, Noa sonrió. Sintió que, al lado de Luciana, el mundo no era tan pesado. La veterinaria entendía algo que nadie más en el pueblo quería aceptar, que el dolor no se esconde, se enfrenta y que a veces basta con una mano amiga para empezar a sanar. Al caer la noche, Sombra descansaba. Noa se quedó dormido en una silla y Luciana, sentada junto a ellos, prometió en voz baja que no dejaría que nada ni nadie volviera a romper ese frágil hilo de esperanza. En San Raúl del Monte, el viento traía rumores nuevos, pero por primera vez la esperanza se sentía más fuerte que el miedo. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando Luciana entró al establo, lista para revisar a Sombra y a Noa. El caballo parecía más tranquilo, comía con calma y lo miraba de reojo, como reconociendo en ella una aliada. Noa, en cambio, estaba sentado en un rincón, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y el cansancio pesándole en los hombros. Luciana se sentó junto a él sin decir nada.
Sacó de su maletín una hoja y un lápiz y empezó a dibujar un caballo, un niño, el bosque. Noah la observó, curioso, y poco a poco se acercó hasta ver de cerca lo que ella hacía. Cuando Luciana terminó, le entregó el lápiz a Noah. Él lo sostuvo con timidez, pero al ver la sonrisa tranquila de la veterinaria, se animó a hacer una línea, luego otra. Al poco tiempo, en el papel ya había árboles, una cadena rota y, en el centro, el rostro asustado de Sombra. Luciana entendió que Noah no necesitaba palabras para contar su historia. Le animó a seguir y juntos llenaron la hoja de dibujos, cada trazo un pedacito del misterio que el niño llevaba guardado. Cuando Noah terminó, tenía los ojos húmedos, pero la mirada más clara. Más tarde, Luciana llevó a Noah a la casa. Preparó té, sacó pan del horno y le pidió que le mostrara la caja de los secretos. Noah dudó un instante, pero luego la trajo desde su mochila, la puso sobre la mesa y la abrió despacio. Luciana fue sacando una a una las fotos, los recortes y la carta. Su expresión fue cambiando con cada descubrimiento. Primero sorpresa, después inquietud y al final una determinación inquebrantable. «Noah, esto no puede quedarse aquí», dijo en voz baja, mirando los recortes de niños desaparecidos y la foto de don Mauro con el niño de rostro triste. «Hay que hacer algo. ¿Tú confías en mí?» Noah asintió, apretando los labios. Por primera vez no sintió miedo de compartir su carga. Luciana le puso la mano en el hombro y le devolvió una parte de la valentía que él creía perdida. De pronto, tocaron a la puerta. Era doña Elvira, con el rostro pálido, nerviosa. Traía noticias del pueblo. El comisario y un par de vecinos andaban preguntando por Luciana y Noah. Alguien había visto a don Mauro salir corriendo al bosque la noche de la tormenta y ahora todos temían que pudiera volver. Luciana no dudó. Tomó la caja, los papeles y le pidió a doña Elvira que acompañara a Noah a la plaza mientras ella iba directo a la comisaría. Antes de salir, le prometió al niño: «No voy a dejar que nadie se olvide de lo que pasó aquí. Lo que tú guardaste ahora lo voy a proteger yo». En la comisaría, Luciana enfrentó al sargento, puso la caja sobre el escritorio y le relató todo, sin titubear. Mostró las fotos, los recortes y la carta de Martín. La autoridad, al ver la seriedad y la evidencia, se quedó sin palabras. Prometió investigar y proteger a los niños del pueblo, incluyendo a Noah. Mientras tanto, en la plaza, doña Elvira abrazaba a Noah, temblando entre la culpa y el alivio. «Perdóname por no haberte creído antes», le susurró. «A veces una carga se vuelve tan pesada que uno olvida cómo hablar, igual que tú». Justo cuando pensaron que todo estaba encaminado, corrió el rumor de que don Mauro no había regresado a su cabaña. Un grupo de hombres salió a buscarlo, linternas en mano, mientras las mujeres se reunían en círculo para rezar por el pueblo y por el alma de todos los desaparecidos. Al final del día, la plaza estaba llena de miradas ansiosas y murmullos nerviosos. Pero en medio de la tensión, Noah, al lado de Luciana y doña Elvira, sintió algo parecido a la paz. Por primera vez, el pueblo no guardaba silencio. Había voces, movimiento y sobre todo esperanza. Esa noche, Noah dibujó una última imagen en la libreta de Luciana. Una casa iluminada, un caballo libre y un niño abrazado por dos mujeres. El dibujo no tenía palabras, pero no hacía falta, porque ahora el alma del niño no estaba sola. Tenía una historia y un futuro por defender. El sol apenas asomaba por encima de los tejados cuando la campana de la iglesia repicó 3 veces, fuerte y seco, llamando a todos los vecinos a la plaza. Era raro ese bullicio en San Raúl, donde casi nunca pasaba nada. Pero esa mañana, la noticia de que habían encontrado a don Mauro escondido entre los matorrales corrió más rápido que el café caliente. Los hombres lo habían hallado temblando, con la ropa sucia, los ojos desorbitados y las manos cubiertas de rasguños.
No intentó escapar. Apenas murmuraba frases entrecortadas, la mirada perdida, como si ya no supiera quién era ni dónde estaba. Lo llevaron hasta la plaza y ahí lo esperaban todos, niños curiosos, mujeres con el ceño fruncido, viejos con los brazos cruzados. Y al frente, doña Elvira, firme como nunca, con Noa y Luciana a su lado. El sargento, rodeado de vecinos, tomó la palabra. «El pueblo merece respuestas», dijo, pero su voz temblaba. Señaló a don Mauro y pidió a cualquiera que tuviera algo que decir que hablara en ese momento. El silencio fue pesado, pero no duró mucho. Doña Elvira, apretando la mano de Noa, dio un paso al frente. Su voz, fuerte y clara, rompió el murmullo general. Por años dejamos que el miedo nos callara. Por años este hombre se escondió detrás de sus propias desgracias. Hoy yo sí quiero hablar, dijo, y miró directo a don Mauro. ¿Dónde está tu hijo, Mauro? ¿Qué hiciste con los niños que el bosque se tragó? ¿Por qué tanto dolor escondido en cadenas y gritos? La plaza entera quedó helada. Nadie se atrevía a respirar. Don Mauro por primera vez levantó la mirada. Las lágrimas rodaban por su cara sucia. Tartamudeó buscando palabras y solo logró soltar una frase desordenada. No fui yo, fue el pecado ajeno, el caballo sabe. Un murmullo cruzó el grupo. Alguien gritó, «Que lo digas claro, Mauro, que no haya más secretos». Pero el viejo se abrazaba la cabeza, repitiendo incoherencias. «El caballo, Martín, perdóname, hijo, perdóname». El sargento intentó tranquilizarlo, pero don Mauro se soltó, de rodillas, y lloró como un niño. En medio de su llanto, entre frases sin sentido, soltó un dato que heló la sangre de los presentes. «Hay otra caja, en la cabaña, hay cartas. Ellos me hablaban en sueños. No era mi culpa, solo quería protegerlos». Doña Raquel, la mujer que había roto el silencio días antes, se adelantó con furia. «¡Basta de pretextos, Mauro! Por tu miedo se perdieron muchos. Hoy te toca responder, aquí, delante de todos». El sargento ordenó la detención de don Mauro. Un par de hombres lo sujetaron de los brazos mientras él seguía gritando sobre el pecado ajeno y pidiendo perdón a un hijo que nadie había vuelto a ver. El pueblo, de pronto, se llenó de ruido, gritos, sollozos, rezos apretados entre los dientes. Luciana abrazó a Noa, que temblaba no solo de frío, sino de la carga enorme que se sentía liberando en ese momento. Doña Elvira respiró hondo y lo cubrió con su rebozo, protegiéndolo del viento y del dolor que flotaba como polvo en el aire. Cuando los hombres llevaban a don Mauro a la patrulla, un niño pequeño, hijo de la panadera, corrió y abrazó a Noa. «Tú sí eres valiente», le dijo con inocencia desarmante, y en ese gesto muchos otros niños del pueblo se acercaron, rodeando a Noa y a Luciana. Por primera vez, los adultos vieron que el miedo no podía más que la esperanza de los suyos. El sargento prometió investigar la cabaña y revisar todo lo que don Mauro había guardado por años. Alguien propuso limpiar el bosque, buscar a los animales perdidos, honrar la memoria de los desaparecidos. Esa tarde, la plaza no se vació pronto. Las familias se quedaron conversando, llorando, abrazándose. Se sentía el aire distinto, menos pesado. Nadie se atrevía a decir que todo estaba bien, pero tampoco era el mismo pueblo de antes. Ya cuando el sol se ocultaba, Luciana miró a Noa y le sonrió. «¿Ves? A veces solo hace falta que alguien se atreva a decir la verdad», le dijo, y le revolvió el cabello. Noa, cansado pero aliviado, asintió. Sintió el abrazo de su abuela, el apoyo silencioso de Luciana y el reconocimiento del pueblo. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. En el rincón de la plaza, los niños jugaron hasta tarde, sin miedo al bosque. Noa los miró y supo que, aunque quedaban heridas y muchas cosas por entender, ese día se había roto una cadena. No solo la de Sombra, sino la de todos los que alguna vez callaron por miedo. En San Raúl del Monte, las palabras finalmente encontraron su lugar, y ahora era imposible volver al silencio.
La mañana siguiente a la detención de don Mauro, la plaza amaneció diferente. El aire olía a pan fresco y el rumor de las conversaciones llenaba las calles como si el pueblo hubiera despertado de un largo letargo. Noa, envuelto aún en el rebozo de doña Elvira, cruzó la plaza camino al establo de Luciana. Caminaba despacio con la cabeza en alto, consciente de que las miradas ahora eran otras, de curiosidad, de respeto, hasta de admiración. Luciana esperaba en la puerta del establo. Sombra relinchó suave al ver a Noa y movió la cabeza contento. Noa le acarició el hocico y sin pensarlo murmuró casi en secreto: «Hola, Sombra». La palabra le salió rasposa, corta, pero tan clara que Luciana la escuchó y se quedó de piedra. Sonrió, emocionada, y le contestó como si nada: «Buenos días a los dos». Doña Elvira, al verlos desde la distancia, se limpió una lágrima sin que nadie la viera. Había esperado tanto tiempo escuchar la voz de su nieto, y ahora cada sílaba era un milagro chiquito. Al llegar la tarde, Luciana y Noa se sentaron a la sombra del establo a dibujar otra vez. Esta vez, Noa se animó a decir palabras sueltas: agua, gracias, luz. Luciana le celebró cada intento como si fueran logros gigantes. Con cada palabra, Noa sentía que algo roto en su pecho se iba acomodando. Afuera, el pueblo también empezaba a sanar. Por primera vez en años, los adultos organizaban juntas para hablar del bosque, de cómo proteger a los niños y cuidar a los animales. Los vecinos limpiaron el claro donde encontraron a Sombra y recogieron ramas y basura. Se propuso armar una pequeña plaza con bancas y juegos para que los niños no tuvieran que irse tan lejos. El carnicero, antes hosco y malhumorado, llevó costales de avena al establo y ofreció ayudar con el caballo. La panadera horneó galletas para los niños y organizó un desayuno colectivo en la plaza. Las mujeres, que antes apenas cruzaban palabra, ahora reían juntas, compartiendo historias de sus hijos, de cuando eran niñas y no tenían miedo al bosque. Noa, aunque aún hablaba poco, se sentía cada vez más cómodo con la voz. Al principio las palabras salían despacio, casi con miedo, pero Luciana le daba tiempo, le hacía preguntas sencillas y celebraba hasta sus silencios. Descubrió que podía nombrar cosas pequeñas y grandes: tierra, árbol, abrazo. Una tarde, doña Elvira le preguntó si tenía hambre y Noa contestó en voz alta: «Sí, abuela». El silencio que siguió fue de puro asombro. Doña Elvira lo abrazó tan fuerte que Noa sintió que todo el dolor de los años pasados se le deshacía en los brazos de su abuela. Un día, cuando menos lo esperaban, apareció la mamá de Martín, la mujer de la carta. Vino desde un pueblo cercano al enterarse de las noticias. Traía la esperanza a medias, el miedo y las lágrimas listas. Quiso agradecer a Noa, Luciana y al pueblo por no olvidar a su hijo, por darle una voz a la memoria de los que nunca volvieron. El pueblo la recibió con cariño. Hicieron una pequeña ceremonia en el claro del bosque, donde pusieron flores, fotos y una cruz de madera. Noa, tomado de la mano de Luciana y doña Elvira, se atrevió a decir en voz baja: «Gracias, Martín». Y no fue un simple agradecimiento. Fue una promesa de que, mientras él pudiera hablar, la historia de los que ya no estaban jamás volvería a hacer silencio. Al caer la tarde, Sombra corrió libre en el potrero. Noa, junto a Luciana, reía mientras intentaban enseñarle a comer zanahorias desde la palma de la mano. El caballo, que antes era puro miedo y sombra, ahora trotaba con confianza, buscando el cariño de su pequeño amigo. El pueblo, poco a poco, aprendió a mirarse a los ojos, a saludar, a compartir no solo las penas, sino también la alegría de haber roto el silencio. En cada esquina, en cada conversación, las voces nuevas de San Raúl del Monte eran como música suave después de una tormenta. Noa sabía que no todo estaba resuelto.
Aún había noches de sueños difíciles, de recuerdos que apretaban el pecho, pero ahora, con cada palabra que lograba decir, con cada abrazo y cada promesa, sentía que la vida volvía a abrirse paso. Porque a veces lo más valiente que uno puede hacer es aprender a hablar de nuevo, aunque sea palabra por palabra. El campo a las afueras del pueblo lucía más verde que nunca. El cielo claro, el viento suave y el canto de los pájaros hacían que ese lugar pareciera un mundo nuevo, lejos de todo el miedo y el silencio del pasado. Allí, en un potrero vallado con alambre recién puesto, Sombra trotaba libre bajo la mirada atenta de Luciana y Noa. El caballo, aún con las cicatrices en el cuello, había aprendido a correr sin mirar atrás. A veces, cuando el sol caía y la luz dorada pintaba el campo, Noa se sentaba en la cerca y veía cómo Sombra levantaba polvo, giraba de pronto y se echaba en el pasto como un potrillo joven. Era la imagen de la libertad, una que nunca creyó ver con sus propios ojos. Un sábado por la tarde, Luciana llevó a Noa al potrero con una sorpresa. Le puso en las manos una bolsa de herramientas, 2 maderas y unas cuantas semillas. ¿Y esto?, preguntó Noa, cada vez más seguro con las palabras. Luciana sonrió, le revolvió el cabello y le respondió: «Vamos a construir un bebedero y un pequeño refugio para Sombra. Y si te animas, también podemos sembrar zanahorias. Dicen que a los caballos les encantan». Noa asintió, los ojos brillando. Comenzaron a trabajar juntos, martillando, sembrando, ensuciándose las manos y riendo cuando algo salía mal. El potrero pronto tuvo una esquina especial, un cobertizo de madera y un par de letreros hechos a mano, uno que decía «Refugio de Sombra» y otro más pequeño, donde Noa escribió «Bienvenidos». Al poco tiempo, los niños del pueblo empezaron a llegar con animales heridos o extraviados. Primero fue una perrita con la pata rota, luego una cabra con las orejas mordidas y hasta un par de gansos que alguien encontró perdidos en el río. Luciana y Noa los recibían, los curaban entre los dos y los dejaban libres en el potrero mientras sanaban. El lugar se fue llenando de vida. Las voces de los niños, los relinchos de Sombra y los ladridos de los perros se mezclaban con el aire limpio del campo. Noa empezó a soñar en grande. Se imaginaba un refugio para todos los animales maltratados, un lugar donde nunca más nadie estuviera encadenado ni solo. Habló de eso con Luciana mientras pintaban la cerca. ¿Crees que podamos hacerlo, Luciana? Un refugio de verdad, para caballos, perros, gatos, lo que sea. Luciana lo miró con esa seriedad que no necesitaba palabras grandes. Yo creo que sí, pero para eso necesitamos ayuda. ¿Te animas a hablar con el pueblo? Por primera vez, Noa no dudó. Juntó el valor, fue hasta la plaza y en la reunión del pueblo pidió la palabra. Los adultos lo escucharon en silencio. Al principio le temblaba la voz, pero Luciana le tomó la mano y él siguió. Quiero hacer un refugio aquí, para los animales que han sufrido, para que no vuelvan a pasar lo mismo que Sombra. La emoción en la voz de Noa fue suficiente. El carnicero ofreció madera, la panadera donó pan para los voluntarios y varios jóvenes prometieron ayudar con la construcción. El refugio de Sombra ya no era solo un sueño de un niño, era un proyecto de todo el pueblo. Un día, mientras Noa recogía ramas cerca del bosque, encontró una carta enterrada bajo una piedra, escrita por Martín muchos años atrás. La carta decía: «Si alguien encuentra esto, no se olviden de cuidar a los animales y a los niños que estén solos. El bosque guarda secretos, pero también puede ser un hogar». Noa leyó esas palabras en voz alta frente a Luciana y doña Elvira y supo que, de alguna forma, la historia de Martín y de Sombra seguiría viva en ese lugar. El primer animal en ser adoptado fue la perrita coja. Una familia la llevó a casa y Noa vio cómo se despedía, corriendo feliz por el potrero. Sombra relinchó fuerte, como despidiéndose también.
La tarde terminó con Noah sentado en la cerca, Luciana a su lado y el pueblo al fondo, trabajando juntos. El sol se ocultaba, pero en ese refugio la esperanza brillaba más fuerte que nunca. Noah entendió que a veces los sueños que uno guarda en secreto pueden volverse realidad si se atreve a hablarlos en voz alta y si encuentra a quienes crean con él. El potrero de Sombra ya no era solo un campo, era un lugar donde los que alguna vez estuvieron solos podían encontrar su lugar. El viento de la tarde traía el olor fresco de la tierra y el rumor lejano del río. Noah caminaba en silencio, con una cinta blanca en una mano y una carta doblada en la otra. Al fondo del potrero, más allá de las nuevas cercas y del bullicio de los animales, el bosque seguía tan verde y misterioso como siempre. Era el mismo sendero que había recorrido tantas veces, pero hoy cada paso se sentía distinto, más ligero, más decidido, como si por fin los fantasmas que lo perseguían hubieran encontrado un lugar donde descansar. Cuando Noah llegó al árbol centenario, se detuvo y respiró hondo. Era un tronco ancho, rugoso, lleno de cicatrices y nudos, pero también de vida. Fue ahí donde todo cambió, donde escuchó el primer grito, donde conoció a Sombra, donde empezó a enfrentar el dolor que llevaba guardado. Miró hacia arriba, dejando que la sombra del árbol lo cubriera como un abrazo antiguo. Sacó la cinta blanca y la ató con cuidado a una de las ramas más bajas. El lazo quedó flojo, pero firme, moviéndose suave con el viento. Para Noah, esa cinta era una señal, un recordatorio de todo lo que había pasado, de todo lo que había aprendido, un símbolo de que, incluso después de la peor tormenta, la vida sigue creciendo. Noah se arrodilló y colocó la carta bajo una raíz, en el mismo hueco donde años atrás encontró la caja de Martín. La carta no era larga. Había pasado varios días escribiéndola, borrando palabras, buscando cómo decir lo que sentía. Al final, solo dejó frases sencillas. Hoy vine a dejar mi miedo aquí. Gracias por cuidar de Sombra. Gracias por enseñarme a no callar. No voy a olvidar. Prometo ayudar a quienes estén solos. Y aunque duela, voy a seguir adelante. Se incorporó y se quedó un momento mirando el árbol, dejando que el silencio lo envolviera. No era el mismo silencio pesado del pasado, ahora era uno sereno, lleno de posibilidades. De repente, escuchó pasos tras de sí. Luciana apareció, sonriente, acompañada de doña Elvira y un par de niños del pueblo. Venían con flores silvestres y la perrita Coja, que corría feliz entre las raíces. Nadie dijo nada al principio. Solo se sentaron bajo el árbol y miraron juntos cómo la cinta blanca ondeaba. Luciana, con voz baja, comentó: «Dicen que los árboles guardan secretos, pero también ayudan a sanar». Noah sonrió y por primera vez sintió que las palabras eran suficientes. Abrazó a su abuela, compartió un pedazo de pan con los niños y acarició a la perrita, que se acurrucó en su regazo. Uno de los niños se acercó a la raíz del árbol y, escarbando un poco, encontró la carta que Noah acababa de dejar. La leyó en voz alta, sin vergüenza, y el grupo escuchó en silencio. Al terminar, la niña, que antes era la más tímida del pueblo, ató su propio listón azul al árbol. «Ahora ya no tenemos miedo», dijo, y los demás la imitaron, llenando las ramas de colores. En ese momento, Noah entendió que el dolor no se borra, pero puede transformarse, que la memoria no es una carga, sino un puente entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. El árbol, cargado de cintas y cartas, se convirtió en un lugar de encuentro, de consuelo, de esperanza. Al caer la tarde, el grupo se dispersó. Noah se quedó un rato más bajo el árbol, mirando cómo la luz cambiaba de dorada a azul. Sombra, al fondo, galopó hasta la cerca y relinchó, como si saludara desde su nueva vida. Noah se acercó, le acarició el cuello y le susurró: «Somos libres, Sombra». De regreso al potrero, Noah sintió que algo en su interior había cambiado para siempre.
Ya no era el niño que corría por miedo o por dolor. Era el que podía quedarse quieto, escuchar, abrazar y sobre todo, hablar. No solo con palabras, sino con acciones, con gestos, con sueños nuevos. En el horizonte, el pueblo también parecía distinto. Las voces se mezclaban con el canto de los pájaros, los niños jugaban sin temor, y los adultos compartían historias al calor de la tarde. El árbol centenario, ahora cubierto de cintas, se erguía como testigo y guardián de un renacimiento silencioso pero poderoso. Porque al final, la libertad no era solo para Sombra o para Noah. Era para todos los que se atrevieran a enfrentar su pasado, abrazar el dolor y dejarlo florecer en algo nuevo. Y así, entre raíces y ramas, San Raúl del Monte empezó a escribir una historia distinta, donde el silencio ya no era el final, sino apenas el comienzo de todo lo que estaba por venir. A veces, las cadenas que más nos duelen no son las que atan el cuerpo, sino las que encierran el alma y las palabras. Pero cuando alguien se atreve a romper el silencio, a mirar de frente el dolor y abrazar la esperanza, puede renacer todo un pueblo, toda una vida. Así como Noah y Sombra, todos cargamos historias que esperan ser liberadas, heridas que solo sanan cuando las compartimos, y sueños que florecen cuando otros creen en nosotros. Hoy te invito a dejar tu propia cinta blanca aquí abajo, compartiendo en los comentarios una palabra, un recuerdo o un deseo de libertad. Dale like si alguna vez sentiste que tu voz o tu historia merecían ser escuchadas y comparte este video para que otros también encuentren consuelo y fuerza en él. Porque todos somos parte de algo más grande, una comunidad que transforma el silencio en compañía y el dolor en esperanza. Y si quieres seguir formando parte de esta familia de historias que nos hacen sentir, pensar y renacer, suscríbete al canal. Prometo seguir trayéndote relatos que conmuevan y dejen huella, porque juntos cada palabra es un nuevo comienzo.